Hola, muchas gracias por tu atención a mi canal y a este video. Y hoy te voy a contar otra historia realmente apasionante, muy interesante, sobre esos conquistadores arrepentidos que ya te mencioné al hablar del capitán Mancio. Como ya te conté en otro video, el capitán Mancio Serra Leguizamón escribió un testamento arrepintiéndose de los desastres que se habían hecho contra los incas y advirtiéndole al rey también que si no intervenía aquello pesaría sobre su conciencia. Y dije en aquel momento que aquel testamento pues tiene un enorme valor porque ya es una declaración al borde de la muerte. Es decir, y efectivamente se murió muy poco después y atemorizado por el miedo de la condenación eterna. Hoy te quiero hablar de otro personaje realmente muy peculiar que se llama Alonso Ruiz. Este no escribió un testamento, este le pasó otra cosa. Se regresó del Perú a España llevando llevando más de 50.000 pesos. Me resulta un poco difícil darte una idea de cuánto son 50.000 pesos. Lo que te puedo decir es que era un montón de dinero, pero no demasiado. Calculo que debía ser el precio de una muy buena casa. Es decir, qué sé yo, el equivalente, por ejemplo, hoy día de 10 millones de euros aproximadamente, posiblemente 10, 20 millones de euros en números actuales. No creo que fuera más de eso. Pero es muy difícil encontrar las equivalencias. Bien, pues entonces regresó este hombre a España con esa cantidad de dinero y de repente, o quizá no de repente, le vinieron unos enormes cargos de conciencia, unos enormes escrúpulos por pensar que aquel dinero había sido mal habido, que no era un dinero que le correspondía y que por lo tanto debía restituir ese dinero. Pero ya puesto el hombre en España, no sabía a quién restituirle el dinero, con lo cual se dirigió al rey de España, que en esos momentos era Carlos I, y le contó, le dijo: mire, este es mi problema, yo quiero que usted me reciba ese dinero como una restitución, pues porque creo que yo lo obtuve mal. Y si usted, señor rey, considera que pues por mis servicios, por haber logrado que el reino del Perú sea de su majestad, me quiere dar alguna gracia, alguna merced, pues bueno, pues muchas gracias, pero lo que sea, yo lo que quiero es descargar mi conciencia. Lo cual no deja de ser sorprendente, es decir, todo lo que se trajo del Perú se lo entrega al rey diciéndole: yo creo que esto no fue bien hallado. Pero es un poco extraño, ¿no?, que se lo diera al rey. En todo caso, si es un problema de conciencia y es un problema de restitución, debería haber devuelto a aquellos a quienes se lo quitó, a aquellos indígenas explotados, robados, abusados y maltratados. Esto hubiera sido lo lógico, ¿no? Que incluso lo hubiera hecho a través de una orden religiosa, quizá, pues que tienen un voto de pobreza, como por ejemplo los dominicos o los franciscanos, les hubiera dado el dinero y decían: miren, ustedes envíen este dinero a Perú y que se lo devuelvan a los indígenas, o dedíquenlo pues a cualquier socorro de los indígenas, a aliviar pues la pobreza que tengan. Pero no, se lo fue a dar al rey. Es muy ingenioso, es realmente muy curioso todo esto. El caso es que al hombre este le salió bien la jugada. No sé si fue una jugada calculada o fue el azar. Pero el caso es que el rey, en recompensa a esa
finura espiritual, a esa delicadeza de un alma sensible, le ofreció que le daría 300.000 maravedís de renta anual, de por vida, y para sus herederos y para siempre. Y que además le iba a hacer señor de una pequeña aldea que también le daría unas rentas. Con lo cual, al final, el hombre acabó recibiendo muchísimo más de lo que le había dado al rey de España. Claro, si uno dice, a lo mejor él se estaba esperando algún tipo de recompensa de ese estilo, ¿quién lo sabe? No juzguemos. Pero lo que quería llamar tu atención es sobre este fenómeno que es tan común en todos estos sinvergüenzas que destruyeron toda la América indígena, y es que luego les vienen remordimientos. Incluso al propio sinvergüenza de Hernán Cortés también. Por eso es que al final, cuando ya se hacían viejos y cuando ya sentían la muerte cerca, dentro de su superstición, ellos querían comprar el cielo o comprar el perdón. ¿Y cómo lo compraban? Dándole dinero a la Iglesia para que construyera un asilo, un hospital, un fondo de ayudas para indígenas, quién sabe qué, ¿no? Claro está que en esto también los curas tenían una enorme experiencia en cómo extorsionar la conciencia de un viejo rico, y sobre todo cuando saben que puede tener una mala conciencia, para decirle, bueno, tienes que restituir las riquezas mal habidas, porque si no te vas a ir al infierno. Claro, cuando tú ya tienes tus años y sabes que el día de dar cuentas a Dios está cerca, esto te pone muy nervioso. Pero que muy nervioso, porque además te dicen, no basta con que yo te perdone los pecados, porque un pecado que afecta a la propiedad necesita la restitución. Claro, Hernán Cortés después decía, ¿y yo cómo le restituyo a Moctezuma lo que le he robado? O a todos estos. Con lo cual, al final la Iglesia decía, bueno, pues no hay problema, tú me lo das a mí y yo ya veré cómo lo hago llegar a los pobres indígenas. Era un truco fantástico. Con eso, la Iglesia almacenó unos capitales fantásticos, de tal forma que se convirtió, de hecho, en la principal entidad financiera de todas las Américas, de todas las Indias. La principal entidad financiera, que sobre todo acababa dándole ese dinero al rey de España, que era su jefe. Como ya te he dicho muchas veces, la Iglesia dependía del rey. La Iglesia era simplemente una rama más del gobierno colonial, con lo cual muchas veces ese dinero acababa en manos del rey, porque el rey decía, oye, necesito dinero, venga, mándame para acá todo lo que tengas. Y así y eso era lo mismo que le había pasado al señor Alonso Ruiz, que al final sus 50.000 pesos de restitución fueron a parar al rey, que los usó en lo que le dio la gana, menos en recompensar o en restituir a los robados indígenas. Es francamente muy curioso todo este proceso, pero como te digo, la Iglesia, las órdenes religiosas se hicieron inmensamente ricas. Y eran, de hecho, los bancos. Y cuando alguien necesitaba dinero, pues iba a pedirle un préstamo a la Iglesia. Y esto sucedió así prácticamente hasta la República. Es decir, la cantidad de dinero que tenían era absolutamente alucinante, increíble. Y desde luego no daban cuentas a nadie, es decir, bastaba simplemente con que de cuando en cuando le mandaban una suma absolutamente colosal al rey de España, y no hay más preguntas, hagad lo que os dé la gana con ese dinero. Y funcionaba así. Podemos asumir que los buenos frailes y sacerdotes tenían una buena conciencia y no se lo gastaban en juergas, sino que se lo gastaban en buenas obras. Bien, probablemente sí. Pero desde luego, de restitución a los indígenas absolutamente nada. Y desde luego es una muestra muy clara que les deja claro, es una evidencia para la leyenda rosa, que los propios invasores, los que perpetraron aquel
crimen y aquel genocidio tenían la conciencia mala, sabían que habían hecho mal, lo sabían perfectamente, y al final de sus días prácticamente todos trataban de comprar el perdón de Dios, los muy hipócritas. Y así, no es que trataron de arreglar las cosas, no, trataron de comprar el perdón de Dios, comprando indulgencias, comprando misas, comprando cirios, comprando hospitales, capillas, iglesias, y así funcionaban las cosas. Bueno, pues nada más. Te agradezco mucho la atención que le has dado a este video y bueno, te animo mucho a que lo difundas y seguiremos conversando. Cuídate y hasta pronto.